prácticos, aunque sea un poco rápido, pero poder verlo acá en clase. ¿Sí? Para esto necesitamos por ahí robarle un poco de tiempo a lo demás. Yo en algunos conceptos que están explicados en los videos voy a ir pasando rápido. ¿Sí? Si hay alguna duda, ustedes me dicen. Pero para poder destinar ese tiempo a quizás verlo en un ejemplo, ¿sí? En una aplicación práctica. Entonces, muy rápidamente, ¿cuáles son los objetivos de esta unidad? ¿Qué es lo que ustedes deberían poder lograr? ¿Sí? Por un lado, yo ahí les resalté, yo el PDF de esto que estoy pasando se los voy a subir al campus, ¿sí? Así que en eso no se hagan problema. De todas maneras, va a quedar grabado esto, pero por las dudas. Los objetivos son que ustedes entiendan, ¿sí? A la comunicación como un proceso de transmisión, comprensión y construcción de significado. Las tres cosas. Ahora lo vamos a repasar muy por arriba, pero lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces es entender a la comunicación más allá, o sea, como algo más que un proceso de solamente transmitir información. ¿Sí? Esa es la primera. La segunda, describir y ejemplificar el proceso de comunicación y significación y explicar las funciones de la comunicación. ¿Qué quiere decir? Que ustedes puedan tanto describir en un caso, identificar los elementos del proceso de comunicación, como dar un ejemplo o construir ustedes un ejemplo de un proceso de comunicación con todos los elementos que tiene. ¿Sí? Y a su vez, explicar cuáles son las funciones que está cumpliendo una determinada comunicación. En un ejemplo. ¿Sí? Primero decir cuáles son las que existen y después, en un determinado ejemplo, decir qué funciones de la comunicación están presentes. A su vez, ustedes deberían poder ejemplificar. Si les pedimos un ejemplo de alguna de las funciones, ustedes tienen que poder darlo. ¿Por qué yo me estoy deteniendo y explicándoles esto? Porque esto es lo que nosotros queremos ver en los exámenes si ustedes lograron. Entonces, ustedes tendrían que enfocarse en poder hacer, ¿sí? En poder cumplir estos objetivos. Chicos, hay alguno que tiene el micrófono abierto. Si no es para hacer preguntas, les pido por favor que lo cierren, ¿sí? Para que no nos entorpezca. Bien, ahí estábamos teniendo, ¿sí? Una interferencia en la comunicación. Bien, C, explicar, ¿sí? Y ejemplificar los factores de cohesión y distorsión de la comunicación, que vamos a ver que van a ser factores que van a ayudar o van a complicar la efectividad de la comunicación. ¿Sí? Nosotros puntualmente vamos a ver factores de distorsión que van a ser las barreras, ¿sí? De la comunicación. Fíjense, yo ahí les resalté los verbos de los objetivos, porque no es lo mismo entender que describir, que explicar, ¿sí? Y la última es caracterizar, es explicar cuáles son las características que tienen los flujos de la comunicación o las direcciones de la comunicación formal, que vamos a ver que hay ascendente, descendente, horizontal y bueno, después diagonal, que es una combinación de algunas de ellas. ¿Sí? ¿Hasta acá se entiende? ¿Vamos bien con los objetivos? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Bien, esto para que ustedes tengan como guía al momento de estudiar. ¿Qué se pretende de ustedes? Bueno, esto. Fíjense que ejemplificar parece fácil, pero no es tan fácil. El primer paso es entender, ¿sí? Entender de qué estamos hablando. Lo entiendo qué me está queriendo decir o qué, lo vamos a ver ahora en el proceso, qué significa, ¿sí? ¿Qué representa? El segundo es describir. Bueno, ¿qué características tiene? ¿Cómo se compone? Si yo describo algo, ¿sí? Y de explicar es decir cómo funciona. Primero describir es decir qué y explicar es decir cómo funciona en este caso, ¿sí? Y muchas veces también un por qué implica explicar. Y por último, ejemplificar, es dar un ejemplo. Si ustedes practiquen en armar ejemplos de cero, ¿sí? Si yo tuviera que dar un ejemplo de la comunicación en la transmisión y la comprensión, bueno, ¿cómo mostraría ese concepto en un ejemplo, en un caso? ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, del otro lado tienen puestos los contenidos, que sería digamos, qué conceptos vamos a ver dentro de este tema, que está la naturaleza de la comunicación, ¿sí? Las funciones de la comunicación, obviamente siempre en el contexto organizacional, los elementos y el funcionamiento del proceso, ¿sí? Los factores de cohesión y distorsión, que vamos a ver las barreras,
comunicación formal y comunicación informal, y vamos a ver alguna cuestión de tipo de comunicación verbal y no verbal, y los medios y flujos de comunicación, sí, que era lo que decíamos recién. Bien, yo me detuve mucho en eso para que ustedes puedan organizar su estudio y su conocimiento y se vayan preparando más allá de lo que vemos en clase, ¿sí? Bien, guía de lectura. Ustedes tienen subido dentro o junto con el material una guía de lectura. ¿Qué es? Es un listado de preguntas. Preguntas que ustedes deberían poder responder solamente leyendo el texto, ¿sí? Y que de alguna manera resaltan los contenidos mínimos. Son las preguntas mínimas que ustedes deberían poder responder si saben del contenido de esta unidad que estamos hablando. Son las preguntas mínimas. Ya, ahí empezamos a hablar, digamos. Si ustedes no pueden responder las preguntas mínimas de la guía de lectura, digamos, si uno les pregunta, puede ser que tengan duda, obviamente, de la guía de lectura y nos van a consultar, ¿sí? Para eso está el foro, hay un foro por tema, ¿sí? El foro de comunicación lo voy a contestar yo y ahí vamos a ver las dudas que ustedes tengan. Pero digamos, si yo les pregunto, una vez que ustedes estudiaron todo, una pregunta de la guía de lectura y ustedes no la saben, ¿sí? No están sabiendo los contenidos mínimos. O sea, no pueden no saber responder alguna de las preguntas de la guía de lectura, ¿sí? Por eso pongan especial atención en poder responderlas y encontrar, ¿sí?, cómo se responde. Nosotros vamos a ir viendo algunas cuestiones acá en este video, en esta clase, ¿sí? Y cualquier duda me preguntan por el foro, pero pongan especial atención en contestar o en resolver esa guía. ¿Cómo están presentadas en esta clase, en este material que yo les voy a dejar? Va a tener solamente las preguntas, el resto lo vamos a charlar, ¿sí? Pero ¿cómo va a estar planteado? La pregunta, tal cual está en la guía, el número, ¿sí? Digamos, el código de contenido al que corresponde dentro del programa de la asignatura y cuál es la fuente bibliográfica, digamos, cuál es el o los autores del texto donde se encuentra la respuesta de esa pregunta, para que ustedes se orienten. Nosotros acá en comunicación vamos a ver dos textos. El texto de Robbins, Coulter y otros, ¿sí? Porque acá siempre se van agregando autores, y el texto de Etkin, ¿sí? Entonces yo les voy a ir indicando cada pregunta de la guía. Nos vamos a centrar en esta clase en repasar la guía de lectura, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos el spoiler que les acabo de decir, es eso mismo. Entonces, vamos a arrancar, ¿sí? Vamos a arrancar por la, digamos, categoría de preguntas dentro de la guía de lectura que apuntan a lo que es la naturaleza de la comunicación. Cuando hablamos de naturaleza no hablamos de árboles y plantas, sino que hablamos de cuál es la esencia de la comunicación, ¿sí? ¿En qué consiste la comunicación? Y nosotros acá tenemos tres preguntas que apuntan a este contenido puntual. ¿Qué es la comunicación como proceso? ¿Por qué la comunicación es una habilidad fundamental para el gerente? Gerente, no nos hablamos de puesto, sino hablamos de administrador, ¿no? ¿Y cuáles son las funciones de la comunicación? Todas estas tres preguntas están en Robbins y Coulter. Las respuestas, va. Bueno, arrancamos entonces con la primera. ¿Qué es la comunicación como proceso? A ver, los que vieron el video o chusmearon un poco la bibliografía, ¿qué me pueden decir? ¿Qué es la comunicación como proceso? ¿Qué diríamos? ¿Es el proceso que consiste en qué cosa? Ahí abran micrófono, a ver. En la transferencia y comprensión de significados. Muy bien, ¿sí? Eso es lo básico, ¿sí? Que me tienen que decir. Después me tienen que decir por qué, ¿sí? Pero bueno, estamos hablando de transferencia que tiene que ver con transmitir un contenido, ¿sí? Si yo, por ejemplo, les mando ahora un archivo, les estoy transfiriendo un contenido, ¿sí? Ahora ahí no queda la comunicación. Eso es lo que nosotros estamos agregando con este material a lo que quizás en algún momento han visto en la escuela o en otro lado. No es solo la transferencia, implica la comprensión, que quiere decir entender un sentido compartido, ¿sí? Quiere decir que entendamos, en general, ahí con compartido estamos apuntando a comunicación puntualmente efectiva, ¿sí? Pero tiene que haber una comprensión de significados. Después vamos a ver si es compartida o no es compartida, ¿sí? Pero tiene que haber una comprensión. Si no se comprende,
no podríamos estar hablando de comunicación. Quiere decir, no que no se comprenda lo mismo que pretende el emisor. Ahí ya estamos hablando de comunicación efectiva, ¿sí? La comunicación a lo que apunta es que además de transferir probablemente contenido, hay un proceso de interpretación de ese contenido, ¿sí? Lo que sería la comprensión. Un proceso, de alguna manera, que tiene que ver con el emisor y con el receptor. Y por otro lado, esto lo agregamos de Etkin, ¿sí? Pero ya que estamos lo ponemos, la comunicación es un proceso de construcción social de significados. Social quiere decir que hay más de una persona, ¿sí? Si yo estoy hablando en un monólogo, digamos, no es una comunicación, o sea, en realidad no un monólogo de que hablo yo sola, sino que estoy sola, conmigo misma, como diría, ¿sí? Ahí no hay comunicación, tiene que haber un otro para que haya comunicación, que puede ser una persona más o pueden ser más personas, como en este caso. En este caso soy yo sola que me estoy comunicando con ustedes que son un grupo, ¿sí? Varias personas. No nos vamos a enroscar mucho más con eso, pero vamos por ahí. ¿Se entiende entonces cuál es la naturaleza de la comunicación como un proceso? ¿Sí? Sí. Sí, sí. Muy bien. Yo, hasta que no me den feedback, ahora vamos a ver qué es, no sigo. Así que me tienen que contestar. Bien. Otra cosa importante es que la comunicación va a tener aspectos objetivos, ¿sí? Que es todo lo que, digamos, ocurre o los elementos, todas las cuestiones que no están sujetas a una interpretación, ¿sí? Cuestiones objetivas. Y va a haber aspectos subjetivos. No nos vamos a adentrar demasiado en esto, pero es para entender, ¿sí? Que dentro de los aspectos subjetivos están aquellos procesos, puntualmente en la comunicación, que tienen que ver con la interpretación, con la significación, con notación, ¿sí? Son todos esos procesos individuales que realizan las personas y que de alguna manera construyen, ¿sí? O desarrollan algo específico de la comunicación para esa persona, ¿sí? Por ejemplo, si yo le mando un WhatsApp, ¿sí? A un amigo, el hecho de que le mandé un WhatsApp, el medio, el canal, ahora después lo vamos a ver, son aspectos objetivos. Ahora, ¿qué significa que yo le mande un WhatsApp y no un mail? Es un aspecto subjetivo, ¿sí? Porque va a ser algo a lo que yo como emisor le voy a asignar, ¿sí? Un significado, una representación, y la otra persona también le va a asignar una representación. Son dos procesos separados, independientes, y que dependen de un montón de factores personales. Ahora, después vamos a ver que si esos dos procesos coinciden, ¿sí? De alguna manera arrojan el mismo resultado, la comunicación va a ser efectiva. Ahora, si no arrojan el mismo resultado, la comunicación no va a ser efectiva. Esto es muy importante para entender por qué a veces las comunicaciones no son efectivas, porque si nos basáramos solamente en los aspectos objetivos, siempre tendrían que dar el mismo resultado, y no es así. ¿Sí? ¿Coinciden conmigo con esto? Sí. ¿Sí? Bien, muy bien. Feedback continuo, chicos. Muy bien. Segunda, ¿por qué la comunicación es una habilidad fundamental para un gerente o para un administrador? A ver, ¿qué me dicen? Esta no está en el... está, pero está medio ahí, hay que buscarla. A ver. Ustedes ya vieron habilidades, ¿no es cierto? ¿Lo vieron o no lo vieron en la unidad 1? Las habilidades de los administradores. Sí, lo vieron. Y vieron los roles también. Sí. ¿No es cierto? Sí. Bien. ¿Y por qué les parece que es importante? A ver. Para coordinar, para transmitir Bien. la información. ¿Solamente Esas transmitir? Porque es una herramienta necesaria, profe. Eficiente, Muy bien. ¿Qué decían por ahí? para que sea eficiente la comunicación. O sea, estamos hablando de la comunicación, ¿sí? Estamos hablando, ¿por qué la comunicación es una habilidad fundamental? Porque un gerente debería preocuparse por ser hábil, por tener la capacidad de poder comunicar eficiente o eficazmente.
Porque en una empresa no está él solo y tiene que dirigir a todas las personas que están con él. Muy bien, Y porque, o sea, claro, porque hablábamos de que la comunicación es una construcción social, o sea, es para interactuar con otros, ¿sí? Y en este caso, acuérdense también las funciones de la administración, ¿sí? Planificar, organizar, dirigir, controlar, ¿sí? En todas las funciones yo voy a tener que ir aplicando comunicación. Vayan ensayando estas cuestiones de vincular unidades, ¿sí? Porque se las vamos a preguntar también, es muy importante que las sepan, ¿sí? Este tema de comunicación respecto de los roles del administrador, ¿con qué lo podríamos relacionar? ¿Con una habilidad humana o con un...? Los roles del administrador, a ver. Los roles informativos. Muy bien. Sí, entonces si yo tuviera... Interpersonales también. Claro, también obviamente los interpersonales, porque la comunicación de alguna manera es el medio para interactuar con otros, pero se relacionan primero con los informativos, ¿sí? Porque son propios de la transmisión y implícitamente la comprensión, ¿sí? de esa información en forma de significado. ¿Se entiende? Pero también obviamente se relacionan con los interpersonales porque para interactuar con otros, yo uso la comunicación generalmente. ¿Sí? Pero primero son con los informativos. Y con las habilidades, recién me decían, ¿cuál decían recién? La humana. Con la humana fundamentalmente. ¿Sí? Fundamentalmente con la humana. ¿Por qué? Porque la comunicación es el medio para interactuar con otros. ¿Sí? Bien, este ejercicio de ir vinculando temas lo tenemos que ir haciendo, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las funciones de la comunicación? Bueno, me quedo ahí metido algo que no tenía que ir, pero no importa. A ver, ¿alguno que haya visto el video o leído el material? ¿Cuáles son las funciones? controlar el comportamiento de las personas, transmitir información, Sí. motivar la acción y expresar sentimientos. Muy bien. Esas son las funciones que nos plantean Robbins y Coulter, ¿sí? Entonces, las funciones, ¿con quién tienen que ver fundamentalmente? Con el emisor, porque las funciones de la comunicación, de alguna manera, las vamos a analizar, valga la redundancia, en función de la intención que tiene el emisor al comunicar, ¿sí? Entonces, yo ahí puedo tener controlar el comportamiento, ¿sí? Donde en realidad lo que buscamos es influir, y Robbins y Coulter lo relacionan con el concepto por ahí de órdenes, ¿sí? Que pueden ser en forma de reglas, no necesariamente. Yo puedo decir, hoy te tenés que quedar más tarde para terminar el trabajo, ¿sí? Esa es una orden. Ahora, si yo digo prohibido fumar, de alguna manera también es una orden, es una regla, ¿sí? Esto para que después, anótenselo para después del primer parcial, para el segundo, cuando veamos planeamiento, ¿sí? Entonces, controlar el comportamiento puede ser vincularse con, por ejemplo, tipos de planes, con las reglas, con los procedimientos. Si yo tengo un procedimiento que me dice cómo tengo que hacer algo, está controlando mi comportamiento porque me está diciendo qué es lo que tengo que hacer. Después, si yo me subordino o no me subordino, ese es otro tema y lo van a ver en influencia, que es otro tema. Vayan anotando esto, porque no les digo oro en polvo, pero les va a servir mucho para vincular los temas, ¿sí? Entonces, controlar el comportamiento puede ser una orden directa. Y ojo, que cuando hablamos de orden, no estamos hablando de violencia o agresividad. No es que yo le grito a alguien necesariamente. Yo puedo decir, ¿sabes qué, Juan? Hoy te vas a quedar después de hora a terminar el trabajo. Y estoy dando una orden, si soy el jefe, obvio. Para dar órdenes yo tengo que tener autoridad formal, ¿está? ¿Se entiende cuál es la idea de controlar el comportamiento? ¿Sí? Con estos ejemplos. Sí. ¿Sí? En principio hablamos de comunicación formal, que ya vamos a llegar a eso cuando hablamos de controlar el comportamiento. Pero Robbins y Coulter también plantean que puede darse un control de comportamiento informal a través de la presión de los grupos sociales, ¿sí? Por ejemplo, si yo, no sé, estoy con un grupo de mis compañeros de trabajo y todos están tomando café, riéndose y, digamos, perdiendo el tiempo, por no decir otra palabra, en la cocina de la oficina, y yo estoy meta a trabajar.
vienen y me dicen, ay, vos, ¿qué te haces? La empleada del mes, ¿a quién querés impresionar? Y me empiezan como a presionar socialmente, están tratando de controlar mi comportamiento porque quieren que yo deje de trabajar para irme con ellos o lo que fuera. Y eso está en el campo de lo que es la comunicación informal. Ahora vamos a ver la diferencia. Si eso lo plantean Robbins y Colter, y me parecía que estaba interesante para ampliar la idea de que solamente son órdenes que se dan, ¿sí? Bien, ¿hasta acá ninguna duda? ¿Vamos bien? No, la verdad no, ninguna. Perfecto. Vamos a la otra función. Motivar la acción, ¿sí? Que digamos, como está planteado en Robbins y Colter, motivar es la motivación, digamos, como cuando hablábamos de la función dirigir, ¿sí? ¿Se acuerdan de la función de la administración de dirigir que hablaba de motivar? Va por ese lado, es motivar, incentivar, sobre todo a los empleados, a las personas, ¿sí? Que dependen de nosotros. ¿De qué manera? Robbins y Colter plantean dando feedback. Feedback es una retroalimentación, una comunicación, digamos, de los resultados, de la forma en la que están trabajando. Y esto puede ser tanto desde un lugar de resultados positivos como de resultados negativos. Yo le puedo decir a un empleado, muy bien, te felicito por tu trabajo, seguí así. Yo ahí estoy motivando a partir de dar un feedback, incluso de decir, che, la verdad, qué bien lo que armaste, te pasaste, muy bueno el trabajo, ¿sí? Estoy dándole una devolución de un resultado. Ahora, también le puedo decir, che, qué flojo que estuviste, qué mal, bueno, fíjate para la próxima, hacerlo mejor. O también me puedo enojar y decírselo desde otro lugar, ¿no? Decir, che, esto es impresentable, no puede ser, ¿sí? Por favor te pido que para la próxima le pongas más empeño. La diferencia con el anterior es que el anterior es una orden, ¿sí? No deja, de alguna manera, lugar a elección, ¿sí? Yo no le doy la opción, no le estoy pidiendo que haga un esfuerzo, ¿sí? O que lo haga mejor. En el otro le estaría diciendo, hacelo de nuevo, o no sé, le estaría dando una orden, ¿sí? Bien, ¿se entiende entonces motivar la acción? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Sí, se entiende. Sí, sí. Genial. Vamos con el otro que es informar. Bueno, este es el más fácil porque es el que nosotros por ahí conocemos, ¿sí? El más sencillo, donde en realidad lo que estamos transmitiendo es una determinada información, valga la redundancia, o datos, podemos decir, datos útiles serían si hablamos de información. Y por ejemplo sería mañana, vamos a entrar a las 8 de la mañana, la reunión de gerencia va a ser en la sala A, ¿sí? Eso es informar. O en octubre vamos a lanzar el nuevo producto, o el presupuesto para este mes es de tantos pesos, ¿sí? Etcétera. Yo estoy dando información, ¿sí? Nada más. Y por último tenemos expresar emociones, que acá la idea es transmitir algún tipo de emoción o sentimiento, que pueden ser positivos o negativos, ¿sí? De las personas, con otros. Y acá nosotros también podríamos jugar un poco con la comunicación formal o la informal, ¿sí? Yo me estoy anticipando un poquito, pero para que a ustedes después les quede esto. Por ejemplo, yo le puedo decir a un compañero, che, la verdad que me siento triste porque no logré el resultado, o me siento esperanzado de que me va a ir bien, ¿sí? Le estoy expresando emociones a un compañero. O la verdad que me da miedo mi jefe, ¿sí? Eso sería una comunicación informal porque en realidad yo estoy usando formas y canales que no son los previstos por la organización y es una comunicación espontánea con mi compañero. Ahora también yo podría expresar emociones en el contexto del trabajo, ¿sí? Yo, por ejemplo, podría estar compartiendo con un colega, por ejemplo, somos los dos gerentes o somos los dos encargados o lo que fuera, y le digo, yo la verdad confío que este mes el plan va a tener éxito. ¿Sí? Me siento confiado de que este mes el plan va a tener éxito. O tengo fe en las proyecciones que armamos, ¿sí? No sería muy racional eso, pero bueno, tengo fe en el nuevo producto que estamos lanzando. ¿Sí? Estoy expresando emociones, sentimientos que por ahí tienen que ver
con el trabajo, ¿sí? Están quizás en una reunión, ¿se entiende? Como para decir, yo puedo llegar a expresar algún tipo de emoción, no es lo más común, pero puedo llegar a expresar algún tipo de emoción en lo formal, ¿sí? Hay que analizarlo. Por lo general son en lo informal. Bien, vamos entonces con Etkin. Proceso de comunicación, con todos sus factores, ahora lo vamos a ver. Igualmente en esto no me voy a detener mucho porque vamos a ver un ejemplo y ahí vamos a ver lo puntual, ¿sí? El proceso, sí, generalmente nos van a pedir, como mínimo, que podamos explicar detallando elementos. ¿Qué es el emisor? ¿Qué es el receptor? ¿Qué son los significantes a partir de los 4 elementos? El mensaje, el código, el medio, el canal. La transmisión, bueno, eso es lo que ocurre, ¿sí? Que se transmite, ahora lo vamos a ver igual, lo literal y lo simbólico, se significa, se connota, existe o no un retorno, y se puede determinar o no la efectividad. Todo ello enmarcado en un, valga la redundancia, marco de referencia. Ahora lo vamos a ver en detalle. Bien, ¿qué son los significantes y cuáles plantea Etkin? ¿En qué consiste el proceso de significación? ¿Y en qué consiste el proceso de connotación? Bien, tenemos un emisor, ¿sí? Los elementos. ¿Qué más tenemos? A ver, aquellos que pudieron ver el video o leyeron algo, ¿qué otro participante tenemos? El receptor. El receptor. Muy bien, el receptor, ¿sí? Ojo que esto no quiere decir que son 2 personas necesariamente. Yo en emisor puedo tener una persona o un grupo, en un receptor puedo tener una persona o un grupo y todas las combinaciones posibles, ¿sí? Estamos hablando de partes como si fueran partes de un contrato, ¿está? Luego tendríamos que tener en cuenta por los aspectos subjetivos que decíamos que eran esos procesos individuales que tiene cada persona en el marco de la comunicación, tendríamos que tener en cuenta a las personas que van a participar de este proceso. O sea, no es lo mismo que el emisor sea una persona y el receptor sea una persona, a que el emisor sea una persona y el receptor sean un montón de personas, como en el caso de ustedes, ¿sí? En este momento. En este momento hay un emisor que soy yo y hay tantos receptores como ustedes son en este momento, ¿sí? ¿Eso quiere decir que hay un solo proceso de comunicación en este momento? ¿Cuántos procesos hay en este momento? ¿Dos procesos puede ser que haya? A ver, ¿el resto qué opina? ¿Cuántos procesos hay en este momento de comunicación? Tantos como Y si en teoría puede ser un receptor una sola persona y el emisor una sola persona y el receptor puede ser un grupo y viceversa, es un solo sistema de comunicación. Bien, en realidad, si vamos a los aspectos subjetivos, en este momento hay tantos procesos de comunicación como receptores hay, porque el emisor es uno solo, pero el proceso de comunicación que implica la comprensión, ¿quién comprende en este caso? Obviamente el emisor también tiene que comprender lo que está diciendo, pero ¿quién comprende finalmente en este caso? los receptores. Y nosotros. El receptor. ¿Y ustedes todos comprenden juntos? Digamos, todos, el proceso de comprensión que cada uno está haciendo en este momento, lo que yo estoy diciendo, ¿lo hacen juntos? No, no. No. Individual. Eso es una parte de la subjetividad de la comunicación. Hay tantos procesos de comprensión como personas ahí involucradas. Por más que comparten el mismo emisor, el emisor envía los mismos significantes para los receptores, pero el proceso de comprensión es uno por cada uno, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué. Bien, el emisor entonces elige los significantes. Primero, en realidad, tiene un objetivo el emisor, ¿sí? Cada vez que sea consciente o no consciente, cada vez que va a emitir una comunicación, hay un objetivo. Yo quiero lograr algo. Y ese objetivo va a estar relacionado con las funciones que vimos recién. ¿Qué es lo que busco como emisor? ¿Busco controlar el comportamiento del receptor o los receptores? ¿Busco motivar la acción? ¿Busco informar? ¿Busco expresar emociones? Y hay algo que no me preguntaron respecto de las funciones. A ver si se les ocurre. Hablamos de 4 funciones, ¿no es cierto?
Que si pueden estar las 4 al mismo tiempo. Muy bien. Si puede, en realidad no sé si las 4, pero si puede haber más de una al mismo tiempo. Y sí puede haber más de una al mismo tiempo. ¿Sí? Yo puede ser que dé una orden y además dentro de la orden aporte información. Puede ser que generalmente la información, igual tenemos que ver qué entendemos por información, ¿no? Pero no nos vamos a enroscar tanto. Pero yo cuando, por ejemplo, le expreso mis sentimientos a alguien, puede ser que incluya información, puede ser que exprese mis sentimientos al momento de motivar a una persona, decirle a una persona que yo estoy muy orgullosa de ella, es expresarle un sentimiento. Ahora, si yo lo hago, le expreso mis emociones para motivar la acción, ¿se entiende? Puede haber más de una. Ustedes lo que tienen que ver es si se cumplen las características de las funciones en el caso, y ahí se dan cuenta cuáles o cuáles están presentes. Entonces, el emisor primero va a tener un objetivo. Ese objetivo va a estar relacionado con la función. ¿Sí? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero lograr con esta comunicación? Quiero lograr que la otra persona tenga un determinado comportamiento, y para eso yo voy a usar la comunicación para controlar ese comportamiento. Quiero que la persona se motive para hacer algo. Quiero que la persona reciba una determinada información y la comprenda, obviamente. Quiero expresarle mis emociones a esa persona. ¿Sí? Obviamente en el medio las combinaciones que pueda haber con esas funciones. Primero el emisor define eso. Una vez que define eso, dice, bueno, ¿y cómo voy a hacer yo para lograr ese objetivo? Para cumplir esa función. Bueno, tengo que enviarle, tengo que comunicar. Para comunicar esa intención que yo tengo, elijo elementos. Esos elementos van a llamar significantes, ¿sí? En el proceso de Etkin. Y son 4, ¿sí? 4 componentes. Por un lado, el mensaje. ¿Sí? El mensaje tiene que ver con el contenido. Ojo, que ahora después vamos a ver que la comunicación no es solo verbal, digamos, no es solo con palabras. ¿Sí? Yo puedo comunicar con gestos, puedo comunicar con expresiones. La comunicación también tiene elementos que se llaman, que quizás no son comunicaciones, digamos, no son comunicaciones que tienen vida propia. Por ejemplo, en este momento ustedes me ven, si me ven, que yo muevo las manos. Si me vieran personalmente sería peor todavía porque además me muevo yo. En este momento no me puedo mover porque estoy sentada y me salgo de cuadro, pero si no, verían que yo camino, me muevo y muevo mucho las manos. Ahora, si yo no estuviera hablando, ¿movería las manos para comunicarme con ustedes? O sea, ¿serviría, alcanzaría este movimiento de manos que yo puedo llegar a hacer? No. ¿Por qué? Porque no es una comunicación que tenga vida propia, digamos. Eso que se llama la comunicación que apoya a la comunicación verbal en este caso. Pero hay otros mensajes, ¿sí? Que no van a ser con la comunicación verbal. ¿Sí? Van a ser mensajes o van a ser contenidos. Si yo estoy, por ejemplo, expresando a través de un gesto, no hay palabras, pero hay mensaje. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, hago este gesto, ¿lo ven? ¿Lo ven bien? Sí, se ve. Sí, sí. Bien. ¿Qué mensaje hay en este gesto? Que está bien. Está bien. Aprobación. Bien. Algún tipo de está bien, ok, aprobación, depende de qué estemos diciendo, porque fuera de contexto esto no tiene sentido. Ahora después vamos a ver qué es el contexto. Si yo les hago así solamente, ustedes me van a decir, sí, bueno, es el símbolo de que está bien, ok, o lo que fuera, pero ¿qué cosa está ok? ¿Se entiende? Pero no importa, supongan que el mensaje va así. No hay palabras, pero hay mensaje. ¿Sí? Hay un contenido. ¿Cuál es el contenido? Que está todo ok, que está bien. Ahora vamos a ver alguna cuestión de esa, pero ¿se entiende que mensaje no es solo lo que se dice? Porque no necesariamente la comunicación es hablada. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Sí. Entonces, Sí, sí. el mensaje es el contenido. Eso que yo quiero que el otro comprenda. ¿Sí? Es el qué de la comunicación. El código tiene que ver con la estructura de signos que yo voy a usar para representar esa idea, ese mensaje, ese contenido. Por ejemplo, en este caso es una seña, ¿sí? Si yo uso palabras, el lenguaje va a ser un idioma.
Es lo que se llama por lo general código lingüístico. ¿Sí? Yo voy a usar un idioma, voy a hablar en español, o voy a hablar en inglés, o voy a hablar en alemán o en chino, lo que fuera. ¿Sí? Puedo usar otro tipo de códigos, por ejemplo, el código braille, ¿sí? Ustedes conocen el código braille, que es el código ese táctil, ¿sí? Que tiene como relieve, como puntitos. Es como puntitos, algo así. Claro, pero es táctil, ¿sí? Yo lo toco porque es para personas no videntes, ¿sí? Yo lo toco y esos códigos, esos puntitos tienen, digamos, significan palabras, letras, etcétera. Entonces estoy usando el código braille en ese caso. Por ejemplo, las señales de tránsito, ¿sí? Son un código, porque es un signo que tiene un significado asignado. No nos vamos a meter con eso, pero bueno. Se entiende que código no es solamente el idioma, porque no es solo la comunicación, no es solo verbal con palabras. Yo también comunico con otros códigos. ¿Se entiende lo del código? Sí. ¿Sí? Bien. Sí. Ahora, igual después tenía otra filmina, pero no importa, nos vamos a detener acá y ya está. El medio, ¿sí? Es en dónde yo plasmo el mensaje, o de qué manera plasmo el mensaje. Si yo, por ejemplo, estoy en este momento hablando con ustedes, ¿dónde se plasma el mensaje? O sea, yo en este momento estoy hablando. El mensaje es el contenido. En este momento, ¿de qué estoy hablando? De los procesos de comunicación. En general del proceso de comunicación, en este momento puntual les estoy hablando del medio, ¿sí? Mi mensaje es esto que yo estoy diciendo. En este caso sí lo estoy diciendo, ¿sí? ¿Qué código estoy usando para darle forma a la idea que yo tengo en la cabeza y transmitírsela a ustedes? Lingüístico. Lingüístico Verbal. y cuál. ¿Qué es un idioma que estoy usando? Sí, ¿Y qué idioma el es? verbal. Claro. ¿Qué idioma es? El español. Español, ¿sí? Yo podría empezar a hablar en inglés, ¿sí? Tranquilamente. Sí, podría empezar a hablar en inglés. Bien. ¿Qué medio? ¿Dónde está plasmado? ¿Dónde quedan plasmadas mis palabras? Olvídense que estamos grabando, no es la idea. ¿Dónde quedan plasmadas mis palabras? Medio oral, ¿puede ser? El medio oral, ¿sí? Esto que yo armé para ustedes en un PowerPoint y se los voy a subir después al campus, ¿en qué medio está, o qué, digamos, de qué manera está plasmada la idea? Escrita. Escrita, ¿sí? Ahora, si yo me pusiera a cantar una canción, ¿sí? Porque recuerden que oral lo usamos para hablar, para lo hablado. El medio oral es para lo hablado, ¿sí? Si yo me pongo a cantar o me pongo a tocar el piano, ¿qué medio va a ser? ¿Dónde queda plasmado eso? ¿Musical? ¿Existe? En realidad el código sería, ¿sí? Las notas musicales, si queremos. Claro. ¿Sí? El medio sería auditivo. ¿Por qué? Porque oral tiene que ver con lo verbal, ¿sí? Auditivo, por ejemplo, no sé, si... sí, no nos vamos a enroscar mucho. En ese caso sería auditivo. Por ejemplo, el código Morse. ¿Conocen el código Morse? Medio viejo, pero de alguna película de guerra por ahí lo vieron. Que es el código donde, ¿sí? Con sonidos, o puede ser también con luces, pero generalmente es con sonidos, es el ti, 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 ubican. Cada una de esas combinaciones de sonidos y simboliza una letra. Ahora, el medio es auditivo. ¿Dónde queda plasmado eso? Queda plasmado en el aire, digamos, pero en realidad queda plasmado, lo percibo, ¿sí? A partir de lo auditivo. Si yo estuviera viendo un video, ¿qué medio sería? Visual. Visual, ¿sí? Entonces fíjense que hablamos de 4 medios por lo menos. Medio oral, que es para lo que yo hablo. Medio escrito, ¿sí? Que es para lo que está escrito básicamente. Medio auditivo, ¿sí? Medio visual. Obviamente en el medio puedo tener audio visual, porque si el video tiene sonido también es audio visual, ¿sí? ¿Se entiende? Pero es donde está plasmado ese mensaje. Y el código es cómo está representado. ¿Qué signos uso para representar la idea que yo tengo? Y el canal es la vía a través de la cual va a transmitirse ese mensaje, ¿sí? ¿Por dónde va a llegar
al receptor. Yo siempre hago la analogía de que la elección de significantes y todo esto es como el paquete que va armando el emisor, ¿sí? Cuando tiene cerrado el paquete, lo manda. ¿Está? Entonces, el canal, en este caso, ¿por dónde está viajando el mensaje? ¿Cuál es el canal? ¿Por dónde están recibiendo ustedes este mensaje? ¿Zoom? Bien. Entonces, nosotros ahí podríamos hablar de canales muy generales, suponiendo que estuviéramos todos en el aula, ¿sí? En presencial, donde no hay Zoom, no hay internet, no hay nada. En presencial, podríamos decir, ¿por dónde viaja lo que la profe está diciendo? Y por el aire. Es bastante genérico, digamos. El canal, en el caso que estuviéramos en el aula, sería la clase, porque yo no enseño fuera de la clase, ¿sí? Obviamente que puedo hablar del aire, porque lo general siempre contiene a lo particular, ¿no es cierto? Podría decir el aire, pero sería más adecuado decir la clase, porque el aire lo tenemos presente todo el tiempo y yo no en todas las circunstancias me pondría a explicarles este tema. Si yo los encuentro en la calle, no me voy a poner a explicarles el proceso de comunicación. ¿Se entiende? Lo mismo pasa, por ejemplo, en una organización cuando yo digo, bueno, ¿dónde voy a transmitir las novedades del mes? En la reunión mensual de gerencia. ¿Se entiende? Obviamente el canal, si estamos en presencial, va a ser el aire. Pero ¿cuál es el canal, digamos, institucional? La reunión mensual de gerencia. ¿Se entiende esa sutileza? En este caso sí podríamos decir, es la clase, porque es un espacio institucional, por más que sea virtual, y habría que agregar Zoom e Internet, si ustedes quieren. Cuanto más detalle pongamos del canal, mejor. ¿Sí? Pero sería por dónde llega el mensaje, por dónde viaja y por dónde llega el mensaje al receptor. ¿Se entiende la diferencia entre los cuatro? Sí. ¿Sí? ¿El resto? ¿Entienden? ¿Sí? Sí, sí, se entiende. Muy bien. Yo no comprendí bien sí. el código, profe, me quedé pensando bien qué era el código. El código, ¿sí? Son los elementos, por lo general signos, que usamos para representar el mensaje. Cuando yo voy a hablar o voy a escribir algo con palabras, por lo general los códigos son idiomas. ¿Sí? ¿En qué idioma están esas palabras? ¿Sí? Eso cuando voy a hablar o voy a escribir. Ahora, yo también podría usar, por ejemplo, en una campaña de publicidad, digo porque lo van a tener por ahí en la guía de prácticos, una campaña de publicidad, no uso letras y uso solamente imágenes, fotos, el código son las imágenes. ¿Qué estoy usando yo para representar mi idea? Una imagen, ¿sí? El código pueden ser señales también. Por ejemplo, si yo como gobierno, ¿sí? O como autoridad local, el mensaje que quiero transmitir es que en un determinado lugar no se puede estacionar, yo puedo escribir prohibido estacionar, que a veces se hace, ¿sí? Pero si yo pongo la señal de la E tachada con el círculo rojo y todo lo que nosotros conocemos que es la señal de tránsito de prohibido estacionar, pongo eso solo y el mensaje es que no se puede estacionar en ese lugar. El código es la señal de tránsito, es la E tachada, ¿sí? El medio va a ser escrito o impreso, como quieran, ¿sí? Eso está impreso en algún lugar. Y el canal va a ser el poste y el cartel donde va a estar puesto eso. ¿Se entiende en ese ejemplo? A ver. Sí, sí. ¿Ahora te quedó un poquito más claro lo de código? Sí, ahora lo comprendo. Se me había mareado ya. Bien. Igual cualquier cosa me escriben después por el foro, ¿sí? Para ir practicando, pero ahí estamos bien. Entonces, ¿qué es lo importante? Y acá entra los aspectos subjetivos de la comunicación. ¿Qué es lo importante de todo esto? Que la elección de cuál va a ser el mensaje, cuál va a ser el código, cuál va a ser el medio y cuál va a ser el canal, ¿sí? No es un accidente. Surge por una elección del emisor, por una toma de decisión. Y ahí si nosotros tuviéramos que vincular el proceso de decisión con comunicación, eso podría ser
sí, digamos, dentro del proceso súper específico, pero lo podría hacer. Es una elección. Yo ante determinadas alternativas de mensaje elijo uno, ante determinadas alternativas de código elijo uno, ¿sí? Entonces, esto lo elige el emisor. Y esto es muy importante porque muchas veces los problemas de efectividad de la comunicación, que tienen que ver con la efectiva transmisión y comprensión del mensaje en el sentido que el emisor pretendía por el receptor, muchas veces tienen que ver con una mala elección de los significantes por parte del emisor. Si yo elijo un código que ustedes no conocen o no comprenden, va a ser imposible que puedan comprender el mensaje. Si yo estructuro o armo el mensaje de una manera muy difícil, que no se entiende o que incluso tiene errores, errores de comas, vieron que a veces pasan esas cosas, de errores de puntuación, ustedes no lo van a entender. Si elijo un medio que no es el adecuado para que el mensaje se pueda comprender, tampoco. Entonces, fíjense qué importante que es la parte de elegir los significantes por parte del emisor. Si el emisor los elige mal, la culpa es el del emisor, ¿sí? Bien, seguimos. Una vez que tiene el paquete armado, como les digo yo, lo transmite. Esa es la parte de transmisión del mensaje, ¿sí? Aprieta enviar, lo transmite. Ahora ese mensaje va a pasar por factores, ¿sí?, de cohesión y de distorsión. Los factores de cohesión van a ayudar a que la comunicación sea efectiva, o sea que el receptor pueda comprender el significado del mensaje de la manera que el emisor pretendía. Y los factores de distorsión, ustedes imaginarán, que van a complicar todo eso. Quiere decir que efectivamente si existen, van a asegurar que la comunicación no va a ser efectiva. No, puede ser que no, pero aumentan la probabilidad de que no tenga éxito, ¿sí? Ahora, Etkin lo que plantea es que al receptor le va a llegar, en realidad desde el momento en que el emisor ya lo compagina, está eso, pero le va a llegar, ¿sí?, tanto la parte literal del mensaje como la simbólica, ¿sí?, que ahora lo vamos a ver en la próxima filmina, ¿sí? Le llegan esas dos partes del mensaje. ¿Qué va a hacer el receptor? Va a ser el proceso, otro elemento subjetivo de la comunicación, el proceso de significación. ¿Qué quiere decir? Ustedes se imaginarán, asignarle un significado a aquello que está recibiendo. Recibe el paquete de la comunicación y lo abre. Y dice, bueno, a ver qué hay acá adentro, ¿sí? Y empieza a ver qué es lo que hay ahí adentro. Y dice, me mandaron un zapato, ¿sí? Lo literal es el zapato. Ahora, ¿qué me quisieron decir con este zapato? ¿Qué significa que me hayan mandado un zapato? Ahí estamos trabajando lo simbólico del mensaje. ¿Qué representa ese mensaje? Lo literal es lo manifiesto. Es un zapato, ¿sí? En el caso de que me estuvieran hablando, serían las palabras que están diciendo, ¿sí? En el caso de la imagen, es la descripción de la imagen. Es aquello en lo que, de alguna manera, todos estaríamos de acuerdo porque no tiene interpretación de ningún tipo. Lo simbólico es lo que representa ese mensaje, ¿sí? En la significación hacemos eso, le asignamos el significado y básicamente analizamos la parte literal y la simbólica que a veces coinciden. Si a mí el mensaje que me llega es mañana nos encontramos a las 8 de la mañana, obviamente por Zoom, ¿sí? Nos encontramos a las 8 de la mañana, lo literal de ese mensaje nos encontramos a las 8 de la mañana. Y lo simbólico, lo que representa, lo que quiere decir, y es que nos encontramos mañana a las 8 de la mañana. O sea que en ese caso lo literal y lo simbólico coinciden, ¿sí? Ahora, si a mí me estuvieran diciendo, bueno, pueden ser muchos ejemplos, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros, un caso muy fácil para ver cuándo no coincide lo literal y lo simbólico y sin embargo la comunicación está bien, es la ironía, ¿sí? ¿A alguno se le ocurre algún ejemplo de ironía donde lo literal que decimos no tiene nada que ver con lo que representa ese mensaje, con lo que se quiere decir? A ver.
Se me ocurre, por ejemplo, cuando vas a comprar algo y decía, uy, me olvidé tal cosa, me quiero morir. Ah, Y- claro, es verdad. Claro, Claro, lo simbólico sería que no te no querés lo morir. literal, claro. Claro, fíjense, muy, muy bueno, Manu, el caso. Dice, me quiero morir porque me olvidé la billetera en casa. Y ahora, el mensaje literal es me quiero morir. Sería, tengo deseos de morirme. Ahora, el mensaje simbólico no es me quiero morir, es, uy, qué problema, qué mal que me hace sentir esta circunstancia, qué bronca que me da tal cosa, dependiendo cómo uno generalmente lo use, ¿no? Pero fíjense que ahí lo simbólico no coincide con lo literal. Si no, sería que yo estoy diciendo que tengo deseos de morirme, ¿sí? En ese caso, la significación lo que hace es analizar qué sentido tiene ese mensaje en ese contexto y en ese momento determinado. Puede ser que un mismo mensaje, y estoy yendo al contenido del mensaje, un mismo mensaje en un contexto signifique una cosa y en otro contexto signifique otra. ¿Sí? Ya lo vamos a ver cuando veamos el marco de referencia. Pero ¿se entiende esta idea de significación? Nosotros por ahora en lo que es la práctica básicamente vamos a analizar esto. Ese primer análisis que hace el receptor para poder asignarle un significado de si lo literal del mensaje coincide o no con lo simbólico, ¿sí? Luego tenemos el proceso de connotación, que es ir un poquito más allá. Es decir, bueno, ¿cuál es el sentido de este mensaje? ¿Qué interpreta esta persona? Y podríamos ir un poquito más allá y decir, bueno, ¿qué efecto le causa este mensaje? ¿Sí? Sería un poquito más allá de la connotación. ¿Sí? Entonces yo puedo decir, la connotación, por ejemplo, en el caso este que decía Manu de me quiero morir, me olvidé la billetera, el receptor, por ejemplo, yo soy el dueño del comercio y puedo decir, pucha, este chico tiene instinto suicida o tiene ganas de morirse, o puedo decir, significación, lo literal no coincide con lo simbólico, ¿cuál es la connotación? Y es una expresión de que le da bronca o le genera un inconveniente que no le gusta el hecho de haberse olvidado la billetera. Esa sería la connotación, ¿sí? ¿Se entiende entonces la diferencia hasta acá? Primero, lo que implica este proceso de significación y lo que sería la significación y la connotación. ¿Sí? Creo que sí, al menos yo sí. Creo que sí. ¿Sí? Bien. Bueno, el retorno. ¿Sí? El retorno es este feedback que yo les decía hoy, necesito, como recién, hasta que no me contestan, no sigo, porque no sé si se me cortó internet o no, entonces, como no los veo, necesito el retorno auditivo, ¿sí? Perdón, Mariana, hay alguien que te está preguntando si lo simbólico es parecido a la connotación. En realidad son dos cosas relacionadas, ¿sí? Pero la connotación es el proceso a partir del cual yo indago, ¿sí? O busco lo que no está explícito del mensaje, sería el sentido en contexto del mensaje. En este caso sería, en realidad lo que quiso, ¿vieron cuando uno dice, en realidad lo que quiso decir fulano fue? Esa es la connotación, ¿sí? Ahora, lo simbólico es la parte del mensaje. El mensaje tiene una parte literal y una simbólica, ¿sí? Es como si yo dijera, bueno, justo ahora no tengo la tapa, pero esta botella tiene la botella, el cuerpo de la botella y una tapa. Ahora, ¿qué significa esta botella? Es la connotación, ¿sí? No estoy, digo, ¿cuál es la representación de esa botella? Quizás en un determinado contexto, ¿sí? Esa es la connotación. ¿Está? ¿Se entiende la idea ahí de la diferencia entre simbólico quizás y connotación? Simbólico es una parte del mensaje, descriptiva si queremos, y la connotación es el proceso por el cual el receptor, ¿sí?, le asigna el significado contextualizado al mensaje. ¿Se entiende? Dice que sí. Ay, gracias Susana por hacerme asistente. No, de nada. Porque no me sale el chat acá. Bien, entonces, el retorno es la respuesta que da el receptor al emisor.
Pero así como dijimos que la comunicación del emisor puede ser que esté representado o, digamos, tenga el medio oral, escrito, visual, con distintos códigos, el retorno también. Si yo, por ejemplo, estuviéramos en la clase y yo estoy explicando y les pregunto, ¿entienden? Algunos me hacen así con la cabeza, me afirman, digamos, otros están bostezando, ¿sí? Y otros me miran y no me contestan. Hay distintos retornos por más que no hay palabras. El retorno también puede ser no verbal, ¿sí? No necesariamente el retorno es que me dice algo, ¿sí? El retorno es cualquier tipo de respuesta al mensaje que yo estoy enviando, ¿sí? Por ejemplo, si yo les digo, ¿entendieron? Puede haber gente que me haga así. Eso es un retorno. En este momento no los vería, pero no importa. Eso es un retorno. ¿Se entiende? Entonces, el retorno, primero, puede ser que exista o no. Puede no haber retorno. El emisor transmite y no recibe y tampoco busca retorno. Entonces, en realidad nunca se entera si el receptor comprendió o no el mensaje. ¿Sí? Es muy importante el tema del retorno para buscar la comunicación efectiva. Y por otro lado está esto importante, que el retorno puede no ser verbal. No necesariamente me tiene que decir sí, entendí, o estoy de acuerdo, o lo que fuera. ¿Está? Bien. La efectividad es cualquier indicador que recibe el emisor para poder evaluar si la comunicación fue efectiva. ¿Cuándo hablamos de comunicación efectiva? Bueno, lo que decíamos hoy. Cuando el mensaje se transmitió y fue comprendido por el receptor. Ahora, una cosa súper importante de este tema. No necesariamente, o sea, la comunicación efectiva no implica necesariamente la aceptación del mensaje por el receptor. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, les pregunto, ¿ustedes están de acuerdo con lo que yo estoy diciendo? Ustedes me pueden decir que no, por tal cosa, tal cosa y tal cosa. Ahora, ¿eso quiere decir que ustedes no entendieron el mensaje? No. El tema, lo que quiere decir es que ustedes lo entendieron, pero no están de acuerdo, ¿sí? No lo aceptan. O yo les pido que hagan algo y ustedes no lo hacen. Acuérdense las funciones de la comunicación, ¿no? O yo quiero motivarlos a que hagan algo y no lo hacen, o yo les doy una orden y no la cumplen. Ahora, yo tengo que analizar, ¿el mensaje fue comprendido por el receptor? ¿Entendió lo mismo que yo? ¿Sí? Si lo entendió, la comunicación fue efectiva por más que el comportamiento no haya sido el que yo quería. Ese va a ser otro proceso. Va a ser un proceso de influencia, cuando yo quiero influir en el comportamiento del otro. ¿Sí? La comunicación efectiva es que haya comprendido el mensaje. ¿Esto se entiende bien? Es importante esto, ¿eh? Para poder evaluar si una comunicación es efectiva o no. Sí, se entiende. ¿Sí? Bien. ¿Podrías explicar otra vez lo de efectividad? Bueno, es lo que acabábamos de decir, que la efectividad no depende de que el receptor acepte o esté de acuerdo o haga lo que el mensaje, digamos, que yo le estoy enviando. Yo le puedo dar una orden a alguien y esa persona no la cumple. Ahora, yo tengo que indagar. ¿No la cumplió porque no la entendió o no la cumplió porque no está de acuerdo? Si no la cumplió porque no la entendió, la comunicación no fue efectiva, porque no la comprendió. Ahora, si la comprendió, pero no quiso acatarla, la comunicación fue efectiva. Lo que no fue efectivo es el proceso de influencia, que lo van a ver dentro de un par de unidades. ¿Sí? A ver, lo ven la unidad que viene, me parece. Sí, la unidad 5. La próxima unidad van a ver influencia. Es otro proceso. Entonces, nosotros decimos que la comunicación fue efectiva cuando fue correcta la transmisión, recibió el mensaje, porque puede ser que haya un problema de transmisión, no lo recibió o no lo recibió bien, o cuando vino estaba dañado y no lo pudo, digamos, significar, ¿sí? Y por otro lado, de comprensión. ¿Lo entendió? Lo entendió de la manera que el emisor pretendía que lo entendiera, porque por ahí lo entendió, pero lo entendió de otra forma. Si las dos personas entienden cosas distintas,
la comunicación claramente no es efectiva. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo es efectiva? Cuando recibe el mensaje, digamos, cuando el mensaje se transmite y lo recibe, y cuando lo comprende como el emisor pretendía que lo comprendiera. ¿Sí? Ahora vamos a ver, me quiero apurar porque quiero que veamos un ejemplo. ¿Sí? ¿Pero se entiende esta idea de la efectividad? Sí, sí. ¿Sí? Bien, bueno, todo esto está enmarcado, valga la redundancia, siempre me pasa lo mismo, con el marco de referencia, ¿sí? En el marco de referencia, objetivo y subjetivo. Este marco de referencia va a ser lo que va a usar tanto el emisor como el receptor para asignarle sentido a los mensajes. ¿Sí? Va a ser, como dice la palabra, la referencia que va a tomar. En base a todo esto, se va digamos, lo va a utilizar para poder asignarle sentido al mensaje. Entonces ahí vamos a tener una parte individual, ahí es donde esto es lo que justifica lo que yo les decía hoy, que por eso es que hay tantos procesos de comunicación como personas ahí involucradas, porque el marco individual es de cada uno. Entonces, todo lo demás puede ser parecido, de todas maneras los procesos subjetivos son subjetivos. Si hay distintos receptores, los procesos de significación, connotación, van a ser independientes. Ahora, puede ser que todos signifiquen y connoten lo mismo, pero los procesos, el funcionamiento, es independiente uno de otro. Y además, en el marco individual, por ejemplo, los motivos, los fines, las percepciones, los conocimientos, algunas cosas pueden ser comunes, ¿sí? Entre las personas presentes en la comunicación, pero no van a ser exactamente iguales. Porque no todos podemos tener motivos o fines parecidos, pero en el detalle tenemos variaciones. En las formas de percibir no necesariamente percibimos igual. En los conocimientos o experiencias que tenemos, las características personales. Todo eso va a influir en cómo yo voy a asignarle sentido a lo que estoy percibiendo en la comunicación. ¿Sí? Entonces, lo individual es lo propio de cada persona, que tiene que ver con esto. ¿Qué motivos tienen las personas que están involucradas en esa conversación? ¿Cuáles son sus formas de percibir la realidad? ¿Cuáles son sus conocimientos previos, sus experiencias previas? Ahí también están las características personales, ¿sí? Bien, después hay una parte estructural de la comunicación, que tiene que ver con cómo es la relación entre las personas que están involucradas. Y con relación no estoy hablando del vínculo, no estoy hablando de si se llevan bien, si son amigos, cómo se relacionan. En este caso, ¿cómo es la relación de poder entre ellas? ¿Es lo mismo que el emisor sea un jefe y el receptor sea su empleado a que estén hablando dos amigos en un bar? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. No es lo mismo. La relación, ¿sí?, entre las personas es diferente. Y no estoy hablando de si son amigos o no, sino de cuáles son sus roles, cuál es su posición. En este caso, cuando estamos hablando de una comunicación informal, como dos amigos en un bar, no hay una posición, pero hay roles de amistad, ¿sí? En ese caso no habría un poder ejercido. Pero en el caso organizacional, yo puedo estar hablando de un emisor en un nivel superior y un receptor en un nivel inferior de la jerarquía, y ahí hay una relación de poder diferente. El del sector superior tiene más poder que el del sector inferior. Cuando vayan y vean influencia, van a ver que tener poder no necesariamente es ejercerlo, pero no importa, existe y hay una autoridad. Distinto va a ser entre dos personas del mismo nivel y distinto va a ser al revés, donde quizás el receptor, el emisor está en un nivel inferior, ¿sí? Ahí estamos hablando ya de flujos de la comunicación, el emisor está en un nivel inferior y el receptor está en un nivel superior. Yo le estoy hablando a mi jefe, ¿sí? ¿Se entiende entonces? Eso también define muchas cosas de la comunicación, porque yo probablemente no le dé el mismo retorno a mi jefe, salvo que haya mucha confianza, ¿no? No le dé la misma forma de retorno a mi jefe que a un compañero, donde quizás a un compañero yo le expreso más libremente mis opiniones y a mi jefe quizá no tanto, dependiendo, o puede ser al revés también. Pero se entiende cómo la relación entre las partes va a condicionar cómo se va a dar esta comunicación. Ustedes en cada comunicación que analicen piensen, ¿y esto sería igual si la relación entre las partes fuera diferente? ¿Qué pasa, por ejemplo,
entre un jefe y su subordinado cuando son amigos de toda la vida, fueron al jardín de infantes juntos? ¿Es lo mismo que un jefe y un subordinado que no compartieron nada en su vida? ¿La forma de comunicarse va a ser la misma? No. No. No va a ser la misma. Bueno, eso es lo que analizamos cuando analizamos la parte estructural, ¿sí? Del marco de referencia. Porque eso va a ser, digamos, usado para significar los mensajes y lo que está pasando. Y el medio cultural tiene que ver con las ideas, con las creencias, valores, ritos, etcétera, compartidos por las personas que están participando en la comunicación. Si yo, por ejemplo, estoy en Argentina, ¿sí? Probablemente todos los que convivimos y nos fuimos criados acá y tenemos las mismas ideas, valores y ritos, compartamos determinados códigos asignados a algunas cuestiones. Por ejemplo, no sé, en otro país, por ahí, no sé, pero por ahí sería común pedirle a la gente que trabaje un domingo. Y yo le digo, total, te doy otro día franco. Si es por francos, no hay problema. Ahora, quizá nosotros, culturalmente, el domingo es el día de la familia. Ahí yo estoy significando. El domingo es domingo. Yo significo que es el día de la familia. Le estoy asignando un valor simbólico. Esa es la parte simbólica, ¿sí? Lo estoy connotando. ¿Qué connota el domingo? Y es el día de la familia. ¿Se entiende? Eso lo vamos a compartir si compartimos el medio cultural. Ahora, si no compartimos el medio cultural, y vamos a asignarle significados distintos, ¿sí? Ahora, puede ser tanto una cuestión, digamos, de medio externo, nacional, si se quiere, o externo, o medio organizacional. En esta organización, que mi jefe me llame por el teléfono interno, ¿sí? Que tengo ahí en el escritorio, y me pida que lo vaya a ver, y es la antesala al despido. Porque a nadie llama. Cada vez que llama a alguien haciendo eso es porque lo va a despedir. Fíjense cómo yo estoy significando una llamada de teléfono. ¿Por qué? Porque la costumbre en esa organización es que eso representa el antesala al despido, digamos, la parte previa a que me despidan. ¿Se entiende la idea de medio cultural? Sí. ¿Sí? Se entiende. Bien, a medida que lo vayan trabajando lo van a ir entendiendo más. Pero bueno, aunque sea como para darle algo a esto. Bueno, esto ya lo vimos, ¿sí? Significantes. Las barreras, ¿sí? Yo quisiera ir al ejemplo porque se me está acabando el tiempo. Las barreras están explicadas en el video. Si llega a quedar alguna duda, las van a ver en los prácticos también. Si llega a quedar alguna duda, me lo escriben en el foro, ¿sí? Las barreras tenemos el filtrado, tenemos las emociones, la sobrecarga, la actitud defensiva, el lenguaje y la cultura nacional. Y también tenemos las formas de superar esas barreras, ¿sí? Que tienen que ver con buscar o pedir la retroalimentación, ese retorno, ¿sí? Cuando yo no tengo el retorno del receptor, no puedo juzgar o evaluar si comprendió de la manera que yo quería que comprendiera el mensaje, por lo que no puedo determinar si el mensaje fue efectivo o no. Entonces, ¿qué hago? Le pido, entonces le digo, mañana quedamos a las 8 para encontrarnos, ¿no? ¿Sí? Le estoy pidiendo que me diga sí, no entendí, no entendí, ¿está? ¿Sí? Yo le pido, a ver, contame qué entendiste de esto que yo te expliqué. Entonces le estoy pidiendo un retorno. Simplificación del lenguaje, bueno, obviamente es buscar un código que el otro pueda entender, en este caso lenguaje, pero puede ser cualquier código. Después, escucha activa, ¿sí? Que tiene que ver con estar atento al otro y a si está entendiendo o no está entendiendo. El control de las emociones, tanto mías antes de emitir el mensaje, como buscar ayudar al otro en sus emociones para que no me distorsionen la significación y la connotación del mensaje que hace el receptor. Y la observación de señales no verbales, ¿sí? Si yo estoy viendo que el otro me mira con una cara de que no está entendiendo lo que le estoy diciendo, o que yo le estoy diciendo porque como vos ya seguramente sabés y me mira con cara de no estaba enterado, no me está diciendo nada, pero me está mandando una señal no verbal de que hay algo que no está funcionando. A su vez puede haber cuestiones como está ahí en la figura, que la persona está cruzada de brazos, eso en realidad
en lo que se llama la programación neurolingüística, que tiene que ver con estas cuestiones no verbales, quiere decir que la persona está cerrada a lo que yo le estoy diciendo. Bueno, hay un montón de códigos ahí. Entonces, estar atento a lo que no se dice, porque también se comunica. Bien, particularidades. Bueno, acá la pregunta era, me olvidé de copiarla acá arriba. La pregunta era, ¿qué diferencia existe entre la comunicación formal y la informal? ¿Sí? Básicamente la formal se realiza según las formas, como valga la redundancia, establecidas por la organización, y la informal se da de manera espontánea, ¿sí? Seleccionada por los participantes. Entonces yo ahí puedo tener comunicaciones formales, ¿sí? Por ejemplo, ya sea lo que me dicen, ¿sí? O puede ser, por ejemplo, un informe de ventas, un informe de producción. Todas esas son comunicaciones escritas, formales. Puede ser la presentación de resultados en una reunión, en una exposición, también es una comunicación formal. Pueden ser comunicaciones internas, por ejemplo, mails, comunicando normativa, comunicando decisiones, mails, digamos, siempre y cuando sean oficiales. Incluso el WhatsApp por grupos formales, ¿sí? Si yo armo un grupo de WhatsApp, pero es un grupo de empresa, un grupo de trabajo, entonces es una comunicación formal lo que ocurre en ese grupo, salvo que hablemos de cualquier cosa, pero se supone que no debería usarse para hablar de cualquier cosa, ¿sí? Serían comunicaciones que hacen al trabajo. Entonces, por más que nosotros decimos, pero un WhatsApp, hoy en día se ha constituido una forma, siempre y cuando la organización lo constituya. Ese grupo lo forma el gerente, ¿sí? No es que a alguien se le ocurrió y bueno, juntémonos todos y somos el grupo de la oficina, ¿sí? Siempre comunicaciones de trabajo. Podría llegar a constituirse en algo formal. Documentos impresos, ¿sí? Todo ese tipo de cosas. Y las reuniones, obviamente las reuniones oficiales, donde yo tengo una reunión de gerentes, tengo una reunión de área, son reuniones oficiales, ¿sí? Entonces, todo lo formal está decidido por la organización. ¿Qué va a ser formal y qué no va a ser formal? ¿Sí? Lo informal surge espontáneamente. Generalmente son por cuestiones que no tienen que ver con el trabajo. Yo estoy en el trabajo, pero le cuento a mis compañeros que hice el fin de semana. Esa es una comunicación informal. Ojo que acá también entran los rumores que corren en la empresa. ¿Sí? Por ejemplo, dicen que nos van a despedir a todos. Bueno, eso es un rumor y es informal. Tiene que ver con el trabajo, pero es informal. ¿Sí? Los chismes, las críticas, por ejemplo, que no son oficiales. Opiniones personales que tampoco son oficiales. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre formal e informal? Sí, sí. Bien. Sí. Bueno, los flujos de la comunicación también se los dejo para que los vean en el video, están ahí bastante explicados. Cualquier duda me escriben por el foro, porque no nos da el tiempo para ver el ejemplo. Vamos a ver el ejemplo. Lo vamos a ver medio rápido, pero lo vamos a ver. Bien, cualquier cosa después también me escriben por el foro. Yo se los voy a leer y lo vamos a ir analizando rapidito entre todos, ¿sí? Candela, esto lo tienen en la guía de prácticos, ¿sí? Es el caso 1. Candela entró a trabajar en una empresa hace poco. Todavía se encuentra aprendiendo sobre las formas de trabajar particular de la empresa y sobre todo sobre las personas que la componen, como por ejemplo su jefa Marcela, que es gerente de administración. Como aún no la conoce muy bien, a veces le cuesta interpretar algunas cosas que le dice. Conversando con su amigo Nicolás, que también empezó a trabajar hace poco en la misma empresa, le contó que se sentía muy preocupada. El otro día Marcela le dice, ¿no? A Nicolás, el otro día Marcela me llamó para que fuera a su oficina y después de darme algunas indicaciones de lo que tenía que realizar ese día, me dijo, si seguís trabajando tanto, te vamos a tener que despedir porque no te vamos a poder pagar el bonus por productividad. Como se quedó seria después de decirlo, la verdad no sé si era una broma o si me lo dijo como una advertencia, le comentó preocupada. Su interés particular era que su jefa valorara positivamente su trabajo para poder seguir trabajando en la empresa, sobre todo en esta época donde el desempeño era tan alto y las posibilidades de conseguir otro trabajo eran muy bajas. También reconocía que era particularmente insegura y un poco paranoica,
por lo que era probable que se estuviera haciendo problemas sin motivo. Marcela se interesaba mucho por incentivar a su equipo, aunque reconocía que a veces no tenía mucha habilidad para comunicar claramente sus ideas. Nicolás le dijo: sí, entiendo que estés preocupada, pero no te preocupes. Yo la conozco a Marcela y todo el tiempo hace bromas de este tipo. Al mismo tiempo, Marcela, que estaba en una reunión mensual de gerentes, en donde todos los gerentes realizaban una evaluación del desempeño de sus compañeros, por lo que Marcela quería dar una buena impresión. Estaba realizando la exposición del informe de resultados logrados por su área y comentó: nuestra gerencia ha superado este mes todos los objetivos planteados. Quiero destacar especialmente el aporte de una empleada nueva en el equipo, Candela, a la cual justamente el otro día le realicé un reconocimiento por el valor de su trabajo. Todos los gerentes quedaron muy impresionados con la exposición. Bien, acá tenemos varias cosas para analizar, ¿sí? La primera nos pide graficar. El proceso de comunicación siempre lo vamos a expresar gráficamente. El proceso de Etkin, ¿sí? Este proceso que vimos recién. Identificando los elementos de cada caso solicitado a continuación. Vamos a identificar dos procesos. El proceso entre Marcela y Candela, cuando le dice, que la llamó y le dijo: si seguís trabajando tanto, ¿sí? Ese proceso. Y el proceso de comunicación entre Marcela y los otros gerentes. ¿Sí? Entonces vamos a ir construyéndolo. En el primero, ¿sí? Tenemos como emisora Marcela. ¿Quién será el receptor? Candela. Candela, muy bien. Bien, Marcela tiene que elegir los significantes. Los significantes serán mensaje, código, medio y canal. ¿Cuál es el mensaje? En este caso sí es hablado y es verbal. ¿Cuál es el mensaje que le da Marcela a Candela? Está haciendo un buen trabajo. En realidad acá lo vamos a poner textual porque lo tenemos textual. ¿Sí? Ah. Entonces, si seguís trabajando tanto, te vamos a tener que despedir porque no te vamos a poder pagar el bonus por productividad. Esa es la parte literal del mensaje. ¿Sí? Por ahora es la información que tenemos. ¿Qué código está usando Marcela? ¿Cómo está representando esta idea? ¿A partir de qué cosa? Palabras. Palabras. Muy bien, palabras. Que es un lenguaje que llamamos lingüístico idioma castellano. ¿Sí? La idea se la está expresando en palabras en idioma castellano. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. ¿Sí? Chicos, ¿el resto? Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien. Medio. ¿Qué medio está usando? ¿En qué contexto se da esta comunicación? ¿Dónde están? ¿En el trabajo? Sí, en el trabajo, pero ¿en qué parte? ¿En dónde están? En la oficina. En la oficina. ¿Y qué hizo Marcela para poder tener esta comunicación? La llamó. La llamó para que fuera a la oficina. O sea, están cara a cara, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, sí. Sí. Bien. Y ahí Marcela le dice, hablándole, este mensaje. ¿Qué medio está usando Marcela? Oral. Oral, muy bien. El mensaje se queda plasmado en el aire, digamos, pero el medio es oral. ¿Está? ¿Y qué canal está usando para que le llegue el mensaje? La reunión. La reunión, ¿sí? Acá podemos poner el aire, porque es oral, y podemos poner el canal general, pero deberíamos especificar la reunión en la oficina de Marcela. En ese ámbito es donde está viajando el mensaje, ¿sí? Porque para eso la llamó a su oficina. ¿Se entiende cómo identificamos los significantes? Sí, sí. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Sí, sí. Muy bien. Una vez que armó el paquete, Marcela lo transmitió, ¿sí? Ese paquete, eso lo vamos a poner siempre. La flecha transmisión no cambia nunca, ¿sí? Lo que está en azul es lo que nosotros vamos a ir completando en la práctica. Entonces, transmite el mensaje. El mensaje pasa por factores de cohesión y distorsión, que en este caso no tenemos datos para analizar. Esta otra flecha va tal cual también. Le llega lo literal y lo simbólico a Candela, ¿sí? Y ahí sí arranca el proceso de significación de Candela.
que lo que vamos a hacer en la práctica, en este paso, es identificar si para el receptor lo literal del mensaje coincide con lo simbólico. Lo simbólico que sería, ¿qué quiere decir el mensaje? ¿Qué representa el mensaje? En este caso, para Candela, lo literal, que es lo textual que tenemos ahí, ¿coincide con lo simbólico? ¿Es eso exactamente lo que quiere decir su jefa? No. ¿Qué interpreta Candela de eso? ¿Candela interpreta que no es lo mismo? Estamos en el momento que están en la oficina, ¿eh? No estaba segura. En ese momento sí. En el momento que está en la oficina, ¿ella puede asignarle un sentido al mensaje? ¿Puede comprender a qué se está queriendo referir la jefa con eso? No. No. Entonces, el problema es que no lo puede significar. No sabe qué significa. Entiende lo literal, pero no sabe si es exactamente eso lo que le está queriendo decir o si se le está haciendo... ¿Qué quiere decir le está haciendo una broma? Que lo literal no coincidiría con lo simbólico. No quiere decir... Es como lo que habíamos dicho hoy de me quiero morir. No es exactamente eso lo que está queriendo decir. ¿Se entiende? Entonces, no está pudiendo significar el mensaje. Por lo tanto, no puede connotarlo. No le puede asignar un sentido a ese mensaje. ¿Qué es lo que está implícito, lo que no se está diciendo en ese mensaje? No se lo puede asignar. ¿Se entiende cómo estamos analizando la significación y la connotación? Sí. Sí. ¿Todos? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces la connotación no la puede terminar y le queda la duda de si fue una broma o si fue en serio. O sea, no le puede asignar un sentido al mensaje. ¿Hay retorno? ¿Candela le manda algún tipo de retroalimentación, de feedback respecto de esto? Que esté presente en el caso, ¿eh? No. No. Muy bien. No presente. En este caso no sabemos, no hay feedback que le haya mandado Candela a Marcela. Por lo tanto, Marcela no puede determinar, ¿sí?, si el mensaje fue efectivo. Nosotros tampoco, como observadores externos. No podemos determinar si el mensaje fue efectivo o no. ¿Está? Bien, el marco de referencia. El marco individual. ¿Se acuerdan que habíamos dicho los fines, los motivos? En este caso, en todos los casos, pero ¿cuántos marcos o digamos componentes, sí, marcos individuales tendríamos? ¿Tres serían? Porque es una de Marcela, otra de Candela y otra de Nicolás. No. En este momento estamos en la foto de la película donde están en la oficina. Marcela y Candela, nada más. Estamos analizando esa circunstancia. ¿Cuántos? Dos. Entonces serían dos. Dos. Como estamos hablando de individual, va a haber tantos como individuos haya presentes, ¿sí? El tema es que no siempre en el caso vamos a tener datos de los dos marcos individuales. En este caso sí los tenemos, ¿sí? Yo lo armé a propósito para que ustedes pudieran ver cómo se da el caso donde tenemos datos para armar dos marcos individuales o información de dos marcos individuales. Entonces, por un lado tenemos a Candela. Candela tiene como interés, que lo dice el texto, que su jefa la valore positivamente, ¿sí?, en su trabajo para poder seguir trabajando en la empresa, o sea, que no la echen, ¿sí? Y que sobre todo que la valoren positivamente para que la mantengan como empleada. Acuérdense que Candela recién entraba, ¿sí? La preocupación de ella es quedarse sin trabajo. Todo eso es lo que hace al marco individual de Candela en esta comunicación. Por eso Candela quizás no le pregunta a Marcela a ver qué le quiso decir con lo que le dijo, ¿sí? Todo eso condiciona cómo se da. ¿Se entiende el marco individual de Candela? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Fíjense, una cosa importante, que si bien se acuerdan que teníamos 4 puntitos dentro del individual, tenemos fines, motivos, percepción, conocimiento, no siempre están todos presentes. Ponemos los que están presentes, ¿sí? Y si tenemos algún dato adicional que pensemos que va, digamos, que afecta
a la significación de alguno sobre todo el individuo que estamos identificando, lo agregamos igual, ¿sí? Vamos al de Marcela. ¿Cuál era el interés de Marcela según lo que nos dice el texto? Incentivar a su equipo. Pero fíjense que acá ponemos una característica personal, que es importante, que ella dice que a veces no tenía mucha habilidad para comunicar claramente sus ideas. O sea, ella es consciente de eso y lo tiene como una característica. ¿Sí? A veces la epifia, no elige bien los mensajes, es esto que decíamos hoy, ¿no? ¿Por qué es tan importante para un gerente la habilidad de comunicar? ¿Sí? Bien, ¿hasta acá vamos bien? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Sí, sí. El marco estructural. El marco estructural, ¿sí? Tenemos la relación que hay entre las dos. Tenemos la relación de puestos, que es jefa, gerente administrativa y empleada. Pero no cualquier tipo de empleada, es una empleada nueva. ¿Sí? Nosotros por lo general en este marco vamos a identificar cuáles son las relaciones de roles, ¿sí? Cuáles son los puestos, cuáles son los roles que cumplen. Si hay más información de lo otro que analizamos en este marco, lo ponemos. En este caso es lo único que hay, ¿sí? Entonces detallamos eso. ¿Se entiende lo estructural? ¿Sí? Sí, se entiende. Si nosotros, y ahí les agrego como para que lo sepan nomás, si nosotros supiéramos que Marcela y Candela, además de jefe y empleada, son amigas, habría que ponerlo también en el estructural, ¿sí? Jefa, empleada, ahí gerente de administración o empleada del sector, y amigas de la infancia, ponele. También habría que ponerlo, porque hace a la relación, a la forma en que se van a vincular. Y medio cultural, en este caso, podríamos agregar el tema de que hay un alto desempleo. Eso, de alguna manera, también va a condicionar la manera en que se va, sobre todo Candela, cómo se va a comportar Candela, con ese miedo a perder el trabajo, quizás. ¿Sí? Bien, hasta acá tenemos este proceso. ¿Alguna duda de lo que hicimos para identificar los elementos? No, profe. Ahora creo que no. ¿No? Bien. Bueno, vamos a ir rápido, porque ya este lo vimos, al de Marcela y los gerentes. El emisor, sí, Marcela en la reunión de gerentes. El emisor es Marcela, el receptor, ¿quiénes son? Los gerentes. Los gerentes, y ahí tenemos varios receptores, ¿sí? Varias personas. El receptor es uno solo, pero tenemos varias personas. Elección de significantes. Marcela está en la reunión, ¿sí? Estábamos diciendo una exposición oral, ¿sí? Ahí los anticipo para hacer un poquito más rápido, una exposición del informe de resultados, ¿sí? Probablemente esté pasando un PowerPoint, también no lo dice, pero podríamos suponer. Bien. Y ahí dice, nuestra gerencia ha superado este mes, quiero destacar el aporte, ¿sí? De la empleada, la cual justamente el otro día, bla, bla. Bien, está en la reunión con los gerentes. El mensaje, ¿cuál es? Está exponiendo el informe de resultados. Y ahí, si quieren, pueden agregar lo textual que dice, nuestra gerencia ha superado este mes, ¿sí? Lo pueden agregar ahí. Pero básicamente está exponiendo el informe de resultados. ¿Qué código está usando? Palabras. ¿Cómo decíamos cuando había palabras? ¿Qué especificábamos? ¿Oral? No era solo palabras. No, código. Lingüístico. Lingüístico, muy bien. Código lingüístico que sería idioma castellano. Podríamos suponer, y esto sería un supuesto que ustedes tendrían que agregar si quisieran, que usa gráficos o imágenes en el caso que esté pasando un PowerPoint, ¿sí? Si no, idioma castellano está bien. Oral escrito, ¿sí? Oral para lo que está hablando y escrito si entregó un documento o si está pasando un PowerPoint, ¿sí? Con texto. Entonces ahí tendríamos oral escrito. Podrían agregar, si quisieran, visual, si es que está pasando un PowerPoint, ¿sí? Como no lo dicen, no lo ponemos. Y el canal es la reunión mensual de gerentes, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Bien. Como decíamos siempre, transmisión, factores de cohesión y distorsión, literal simbólico, significación. ¿Cuál es la significación que hacen los gerentes? Y acá recuerden que a nosotros en la práctica, para hacerlo más sencillo, en la significación analizamos si el receptor entiende que lo literal
y lo simbólico coinciden o no coinciden. En este caso, lo literal, que es lo que Marcela está exponiendo, con el sentido que le quiere dar, para los gerentes, ¿coincide o no coincide? Coincide. Coincide, muy bien. Sí, Porque Marcela está coincide. exponiendo los resultados y los gerentes entienden que lo que está queriendo decir son los resultados, no que hay un mensaje oculto, ¿sí? Digamos, o implícito, o algo que representar. ¿Se entiende eso para todos? Sí, profe. Muy bien. Y la connotación podríamos poner que es eso que dice al final. Todos quedaron muy impresionados con la exposición. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál fue digamos, la significación general que le hicieron respecto de la exposición? Ahora, ¿hay retorno de los gerentes a Marcela? Por lo menos que esté expreso en el caso. No. No, Sí. quedó ahí. No dice que los gerentes le dijeron Cuando quedan algo. impresionados. Pero ¿cómo se lo manifestaron? Si nosotros dijéramos, Marcela viendo la cara de los gerentes se dio cuenta que, pero no nos dice nada. Dice que quedaron impresionados, pero no sabemos si Marcela sabe o cómo le comunicaron que quedaron impresionados. ¿Se entiende? Diríamos que el retorno no está presente. Solo sabemos cuál fue el efecto que le causó la comunicación, pero no cómo se lo comunicaron a Marcela, si es que se lo comunicaron. ¿Se entiende ahí la diferencia? ¿Sí? Sí. Bien. Sí, ahora sí. Efectividad, Profe. sí. Yo tengo una duda. En la parte de significación, ¿simplemente ponemos que lo literal coincide o no con lo simbólico? Sí, para la práctica sí. ¿Sí? Lo dejamos, digamos, expresado solamente ahí, y en connotación sí desarrollamos un poco más el sentido, y por ahí podemos ir un poquito más allá y decir, bueno, qué efecto le causó al receptor, ¿sí? Esa comunicación. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Efectividad. Marcela, ¿puede determinar sin retorno si fue efectiva o no fue efectiva su comunicación con los gerentes? No. No, porque en realidad dice, todos los gerentes quedaron muy impresionados, pero no sabemos si Marcela sabe eso. O sea que en realidad la efectividad no estaría presente. Si ustedes quisieran suponer que Marcela se enteró de que todos quedaron muy impresionados, tendrían que decir de qué manera. ¿Sí? Si nos queda claro que Marcela se enteró de eso, podríamos decir que sí, coincide. Pero en este caso no sabemos. ¿Está? Bien, marco de referencia, individual. Acá de la única que tenemos información es de Marcela. No quiere decir que el resto de los gerentes no van a tener marco individual, ¿sí? Solamente que no tenemos información. Entonces, Marcela quería dar una buena impresión. Ese era el interés o el motivo de Marcela. ¿Se entiende? Es la única información que tenemos. ¿Sí? ¿Chicos? Sí. Sí, Bien. sí. Estructural. Eran los gerentes de todas las áreas. ¿Sí? Podríamos poner que están en el contexto de una reunión, pero en realidad estructural, la relación entre los participantes, emisores y receptores, es que de igualdad. Son todos gerentes de distintas áreas. ¿Sí? Y el medio cultural, ¿dónde está contextualizada esta comunicación? En la reunión mensual de gerentes, que no es cualquier reunión, es la reunión